Antes de Alien, antes de E.T., hubo una película que redefinió el miedo. Una historia donde el enemigo no venía del espacio, sino de dentro de nosotros. En 1982, John Carpenter presentó La Cosa, una obra que no era solo ciencia ficción, ni simple terror. Era una pesadilla encerrada en hielo, un grito de desconfianza, una pregunta sin respuesta. ¿Y si lo que más temes tiene tu cara? El público vio sangre, nieve y fuego. Pero detrás de esas imágenes heladas hubo caos, genio y obsesión. Un rodaje tan extremo como su historia. Efectos imposibles, escenas prohibidas y un final que ni el propio Carpenter se atrevió a explicar. Así que abróchate el abrigo y enciende el lanzallamas. Porque hoy vamos a descifrar 15 datos extraños, ocultos y casi imposibles de creer sobre La Cosa, 1982. La película que nació odiada y se volvió inmortal. Dato 15. Un doble amputado dio vida a la escena más perturbadora de la película. ¿Recuerdas la secuencia del mordisco en el pecho? El Dr. Copper intenta revivir a Norris con un desfibrilador, pero cuando presiona las placas sobre su pecho, el torso se abre como una trampa monstruosa y una mandíbula mecánica le arranca los brazos de un solo golpe. Lo que parecía imposible en 1982 fue completamente real. El genio de efectos especiales, Rob Bottin, que años más tarde trabajaría en RoboCop y Seven, decidió no usar trucos digitales. Para lograr ese efecto tan impactante, contrató a un doble que había perdido ambos brazos en un accidente laboral. Le colocaron prótesis con huesos de cera, venas de goma y gelatina, y encima, una máscara de silicona moldeada con el rostro del actor Richard Dysart. Dentro del set, esas prótesis se introdujeron en un pecho animatrónico con una mandíbula hidráulica. Cuando el doble tiró hacia atrás, el mecanismo se cerró de golpe, cortando las prótesis a la mitad. El resultado fue tan realista que el propio Carpenter quedó paralizado al ver la primera proyección. Nadie respiró en el set durante varios segundos. Bottin lo describió como una de las secuencias más difíciles y peligrosas de su carrera. No hubo CGI, solo talento, precisión y sangre falsa. Y una imagen que aún hoy sigue perturbando incluso a quienes la han visto 1000 veces. Dato 14. El secreto estaba frente a todos, y nadie lo entendió. Pocos lo saben, pero La Cosa revela su trama completa en los primeros 5 minutos. El problema es que nadie lo notó. La película abre con un perro corriendo por la nieve, perseguido por un helicóptero noruego. Los hombres disparan, lanzan granadas, gritan. Para los estadounidenses parece locura. Para el espectador, misterio. Pero si hablas noruego, el mensaje es claro. Aléjense de ese perro. No es un perro, es otra cosa. Carpenter planeó esto deliberadamente. Quería que tanto los personajes como el público compartieran la misma confusión, la misma impotencia ante algo que no pueden entender. Desde esa primera escena, la criatura ya está entre ellos. El virus ya llegó, y nadie lo sabe. Ese prólogo es, en realidad, una advertencia perdida entre idiomas, una metáfora del aislamiento, la incomunicación y la ceguera humana frente a la amenaza. Un spoiler gritado, que nadie pudo escuchar. Dato 13. Monstruos perdidos, escenas eliminadas y finales congelados en el tiempo. Carpenter y su equipo filmaron, o al menos diseñaron, más de una docena de secuencias que nunca llegaron al montaje final. No porque fueran malas, sino porque rompían el ritmo sofocante de la paranoia. Uno de los casos más recordados fue el del Box Monster, una criatura que atacaba al personaje Knowles dentro del almacén. El efecto se empezó a construir, pero Carpenter lo descartó por parecer demasiado mecánico. Paradójicamente, esa decisión dejó el destino de Knowles en el aire y lo convirtió en uno de los misterios más debatidos de los fans. También existió una larga secuencia en stop motion creada por Randall William Cook, mostrando la transformación final del monstruo Blair Thing. Aunque el trabajo era brillante, Carpenter lo eliminó casi completo. La textura se sentía artificial frente al realismo húmedo y fibroso de los animatrónicos. Solo unos segundos sobrevivieron en el clímax final. Incluso hubo un final alternativo grabado por precaución. Uno en el que MacReady era rescatado y confirmado como humano. Universal lo prefería.
Carpenter lo odiaba. Si el público sale tranquilo, la película ha fallado, dijo. Eligió dejar a dos siluetas respirando vapor frente a un fuego que se apaga, sin respuestas ni salvación. El resultado, una película que corta como un bisturí. Cada escena sobrante fue sacrificada para mantener viva la tensión. Y por eso, la cosa sigue siendo tan perfecta como incómoda. Dato 12. Carpenter no fue la primera opción. Aunque hoy parece impensable, Universal no quería inicialmente a John Carpenter. El estudio acababa de firmar un contrato con Tobe Hooper, creador de La Matanza de Texas. Junto a su co-guionista Kim Henkel, Hooper entregó dos guiones. Uno era una aventura espacial sin terror. El otro, una comedia absurda donde incluso había una escena con una cáscara de plátano. Universal quedó horrorizada. El proyecto se congeló, literalmente. Meses después, los productores Lawrence Turman y David Foster insistieron. Este material necesita a Carpenter. Él aceptó, pero con una condición: hacerlo a su manera. Nada de épica, nada de esperanza. Una historia cerrada, sucia, sin respiro. El miedo no estaría en el monstruo, sino en la mirada del otro. Y así cambió todo. Donde Hooper quería acción, Carpenter eligió silencio. Donde había comedia, él puso desconfianza. El resultado fue una película que no grita, sino que respira. Y cada respiración puede ser la última. Dato 11. Un fracaso que se convirtió en religión. En junio de 1982, La Cosa se estrenó y fue un desastre. Costó 15 millones, recaudó apenas 14. El público la detestó, la crítica la destruyó. Roger Ebert dijo que era grotesca y sin alma. Vincent Canby la llamó una tontería sombría. Y Carpenter perdió su contrato con Universal. El motivo fue el contexto. Apenas 2 semanas antes, Steven Spielberg había lanzado E.T., la historia de un alien dulce y luminoso. El público quería abrazar extraterrestres, no temerles. La Cosa fue el antídoto que nadie pidió. Carpenter lo resumió con humor negro. Hice una película demasiado oscura para los 80. Ellos querían esperanza. Yo les di desesperación. Décadas después, el tiempo la redimió. Los críticos la elevaron como una obra maestra del terror psicológico. Los efectos de Bottin se convirtieron en estudio obligatorio, y el mensaje se volvió profético. A veces, la humanidad pierde, porque no confía. Dato 10. Windows nació de una broma. El operador de radio de la base no tenía apodo en el guión, pero durante los ensayos, el actor Thomas G. Waits apareció todos los días con gafas oscuras. El equipo empezó a llamarlo Windows. Carpenter escuchó la broma y la convirtió en canon. Reescribió el libreto y el nombre quedó para siempre. Ese apodo casual definió al personaje, un técnico nervioso, temeroso, que apenas confía en nadie. Su muerte es una de las más recordadas del film. Windows encarna la paranoia misma, el tipo que ve venir el desastre, pero ya es demasiado tarde para advertirlo. A veces, en el cine, una broma improvisada puede crear un mito. Y La Cosa está llena de ellos. Dato 9. Kurt Russell casi no fue MacReady. Hoy no podemos imaginar La Cosa sin Kurt Russell, pero no fue la primera elección. El estudio consideró a Christopher Walken, Jeff Bridges y Nick Nolte antes de decidirse. Cuando por fin llamaron a Russell, la preproducción estaba casi terminada. Él aceptó y se transformó en el corazón helado de la película. Dejó crecer su barba y cabello durante 1 año. Antes de cada toma, fumaba profundamente para que el humo y el aliento fueran visibles en el aire. Incluso pilotó brevemente el helicóptero en la escena hacia el campamento noruego. MacReady no era un héroe, era un hombre cansado, pragmático, que no confiaba en nadie. Esa actitud definió no solo la película, sino un nuevo tipo de protagonista, el antihéroe frío, real, superviviente. Con La Cosa, Russell pasó de ser un actor juvenil a un ícono del cine de acción y terror. Y su alianza con Carpenter se volvió una de las más legendarias del cine. Dato 8. Un laberinto legal más complejo que la criatura. Hacer La Cosa no fue solo un reto creativo, también fue un infierno de derechos de autor. El relato original de John W. Campbell Jr., Who Goes There, estaba en manos de 2 guionistas, Hal Barwood y Matthew Robbins, que no planeaban producir nada. Universal tuvo que comprarles los derechos solo para empezar. Pero además,
Los derechos del remake de 1951, The Thing from Another World, pertenecían al productor independiente Wilbur Stark, que había adquirido un paquete de películas de RKO a través de fondos de Wall Street. Eso significaba que Universal necesitaba dos permisos distintos, uno para adaptar la historia y otro para usar el nombre comercial The Thing. El resultado fue una maraña de contratos, cláusulas y créditos cruzados. Por eso, Stark aparece como productor ejecutivo, pese a no haber pisado el set. Paradójicamente, una película sobre una entidad que se apodera de otras formas tuvo que negociar cada forma que podía usar. Una ironía perfecta. Dato 7. El secreto técnico detrás del monstruo y un incendio que nadie olvidó. La transformación de Norris sigue siendo una de las escenas más impactantes del cine de terror. El cuerpo se abre, la cabeza se separa, cae al suelo, le brotan patas y empieza a caminar. El equipo de Rob Bottin creó ese efecto con una combinación demencial de materiales: espuma de látex, gelatina, goma líquida, tendones de chicle derretido y tubos llenos de sangre falsa. Todo se movía con cables invisibles y sistemas hidráulicos controlados a mano. Pero lo que pocos saben es que una parte del set se incendió accidentalmente durante una toma. Los compuestos eran tan inflamables que una chispa bastó para prenderlo todo. Carpenter, en lugar de cortar, gritó: «¡Sigan grabando!». Las columnas de humo y las llamas reales quedaron tan bien en cámara que el director decidió mantener esa toma. El resultado fue una escena tan visceral que el público juró estar viendo un ser vivo. Y en cierto modo, lo era. Una mezcla de mecánica, fuego y locura. Dato 6. Ennio Morricone, de peor banda sonora a latido inmortal. John Carpenter solía componer sus propias bandas sonoras, pero en La Cosa quiso algo distinto. Llamó al legendario Ennio Morricone, compositor de El Bueno, El Feo y El Malo. Viajó a Roma y le dijo: «Quiero que suene como mi música, pero más fría». Morricone escribió más de 1 hora de temas, parte sinfónica, parte electrónica. Carpenter usó solo un fragmento, 2 notas graves que laten como un corazón bajo el hielo. El público de 1982 no lo entendió. Muchos creyeron que La Cosa ni siquiera tenía banda sonora. La crítica la destrozó. Incluso fue nominada a un Golden Raspberry a Peor Música del Año. Décadas después, esa simplicidad se reconoció como genialidad, una partitura tan sutil que parece venir de la propia criatura. Tarantino usó fragmentos descartados en The Hateful Eight, y con ellos, Morricone ganó su primer Oscar. El latido que una vez fue ridiculizado se volvió inmortal. Dato 5. No hubo nieve antártica, pero sí frío real. Nadie viajó al Polo Sur, pero todos temblaron de verdad. Los interiores se rodaron en los estudios de Universal. En Los Ángeles, Carpenter mandó enfriar el set a menos 2 grados Celsius, con enormes aires industriales para que el vapor del aliento de los actores fuera real. Mientras afuera hacía calor, adentro parecía un congelador. Las escenas exteriores se filmaron en Stewart, Canadá, y Juneau, Alaska, cerca de glaciares naturales. El clima era brutal. Las cámaras se congelaban, los cables se rompían, y un autobús lleno de técnicos casi cae por un acantilado de más de 100 metros. Dean Cundey, director de fotografía, eligió esos lugares por su luz natural y su niebla real. Esa autenticidad dio a la película una textura que ni los efectos digitales modernos logran reproducir. Y cuando el rodaje terminó, Carpenter ordenó volar el set para filmar la explosión final. Era más barato que desmontarlo y 1000 veces más poético. El fuego devorando el hielo fue el último adiós del equipo, un funeral vikingo para una pesadilla. Dato 4. El misterio que Carpenter ocultó incluso al elenco. El director entendía algo que muchos olvidan. Mostrar al monstruo no da tanto miedo como no saber quién lo es. Durante el rodaje, nadie del elenco sabía qué personajes estaban infectados, ni siquiera los propios actores. En la escena donde el perro infectado entra en una habitación, Carpenter proyectó una sombra en la pared, pero esa sombra no pertenecía a ninguno del reparto. Usó a un extra anónimo solo para que nadie pudiera reconocer la silueta. Esa confusión generó una paranoia real en el set. Los intérpretes comenzaron a mirarse con desconfianza fuera de cámara. Cada respiración, cada silencio, se volvió sospechoso.
El diseñador de sonido Colin Mowat también aportó su toque. Grabó los ladridos del perro infectado provocando miedo en animales reales. Se puso un abrigo largo, golpeó ventanas y capturó los aullidos puros del pánico. No hay sintetizadores, solo terror orgánico. Así, La Cosa no solo mostró el miedo, lo hizo vivir. Dato 3. La explosión que casi mata a Kurt Russell. ¡Vete al infierno! El clímax de La Cosa es una de las secuencias más intensas de los años 80. Cuando MacReady lanza dinamita al monstruo, el fuego parece devorar todo. No era un efecto digital, las explosiones eran reales, y una de ellas fue demasiado potente. La onda expansiva lanzó a Kurt Russell varios metros hacia atrás. Su reacción de susto, esa mirada desorbitada, es completamente auténtica. Carpenter decidió dejar la toma. Si algo explota, en mis películas, explota de verdad. El actor salió ileso, pero el respeto que le tomó al fuego duró toda su carrera. Ese momento encapsula lo que hizo grande a La Cosa. No simulaba el peligro, lo enfrentaba. Dato 2. El final alternativo que nunca viste. El desenlace original muestra a MacReady y Childs frente al fuego, congelados, dudando el uno del otro. Es una de las escenas más debatidas en la historia del cine. Sin embargo, se rodó otro final. El editor Todd Ramsey temía que el público no soportara tanta incertidumbre. En esa versión, MacReady era rescatado, analizado y declarado humano. Carpenter aceptó filmarlo, pero nunca lo usó. Dijo que la esencia de La Cosa era la duda. Quitarla sería traicionar su propio corazón. En el mundo de La Cosa, la confianza es un lujo, explicó. Y la línea entre lo humano y lo monstruoso es aterradoramente delgada. Así dejó el fuego, el silencio y la respiración. Dos hombres que ya no saben si siguen siendo humanos. Y una pregunta que sigue helando la sangre 40 años después. Dato 1. De fracaso maldito a obra inmortal. Cuando La Cosa se estrenó, Carpenter perdió su contrato, su reputación y casi su carrera. Pero lo que el público rechazó en 1982 fue exactamente lo que el tiempo consagró. Con los años, la película fue redescubierta. Las revistas la incluyeron entre los mejores horrores de todos los tiempos. Directores como Guillermo del Toro y Quentin Tarantino la citaron como influencia directa. Los efectos de botting se estudian en escuelas de cine como ejemplo de arte práctico insuperable. Y Carpenter, décadas después, lo resumió con ironía. Entonces todos me odiaban. Ahora todos dicen que soy un genio. Supongo que el tiempo también puede derretir el hielo. La Cosa es la prueba de que el fracaso puede ser solo el comienzo de un culto. Una historia sobre desconfianza, aislamiento y miedo, que terminó convirtiéndose en poesía helada.